Bueno, la situación de los movimientos externos y su papel importante dentro de la, bueno, de la política sí, pero yo electoral. quisiera cerrar una cuestión. Mira, el PRD, y aceptó eso Miguel Vargas, e Hipólito Mejía, que es un político marrullero, sabía, como dicen decimos los ibaeños, él enredó un tabuquito y lo teníamos. Óyeme, ¿qué partido político en este país, donde apenas, según el último censo, somos 9 millones y pico, concurre con un censo electoral de 5.3 millones de personas? Eso es absurdo. Entonces los PRDistas permitieron eso y se pusieron de acuerdo y evidentemente lograron, que yo creo, una buena concurrencia, que es un factor positivo. Nunca votó tanta gente en una primaria. Un millón de personas, casi 900 un millón y tantas mil. 900 y pico de un personas. 1 millón de personas, sí. pudiéramos redondear. Hubo votación externa, no sé. Lo que yo sí sé es que el Hipólito Mejía, que maneja mejor esas redes primarias que funcionan en este país, creó lo que él llamaba comité de base emocionales o algo así, o emotivo, una cosa así, que eran redes de amigos, gente a la cual él le había hecho favores políticos. Yo creo que no sé cuál es la cuenta telefónica de Hipólito, pero sí sé, por infidencia de los periodistas, que él se levantaba antes de las 6 a realizar llamadas telefónicas, gente que le había hecho favores, a mandarle mensajes, a buscar retribuciones, el tipo cobrando favores. Pero y logró. lo cierto es que no parece que haya aún hay una revisión. Bueno, ya esa declaración de Esquea como presidente de la comisión, ya, aunque uno entiende que fue un poco precipitada, sí, en un momento de iniciarse el conflicto, pero no parece que haya reversión. No, ahora, y frenó por la posibilidad de un conflicto indefinido. el siguiente paso que debe darse ahí, lógicamente, es la avenencia del partido, del PRD, ya de cara a las elecciones del próximo año. Tiene que haber necesariamente una negociación, porque tampoco, aunque Hipólito Mejía ahora, digamos, sea el candidato, si no logra tener el apoyo orgánico, efectivo, del grupo de Miguel Vargas, independientemente de que se dice, bueno, que Miguel Vargas no tiene el mismo carisma que Hipólito, ya mucha gente ni el mismo ascendiente, etcétera, pero indiscutiblemente que, bueno, y formalmente es el presidente de la organización, bueno, el mismo Miguel, maneja la estructura. Pero Miguel Vargas queda prisionero de sus discursos. ¿En qué sentido? Miguel Vargas dijo que por una experiencia traumática para él, porque fíjate, una microfacción, porque lo que dirige Ramón Alburquerque en el PRD, que no le va a gustar, pero es una microfacción, Sí. Una facción muy pequeña. Esa microfacción desde la presidencia del PRD, dice Miguel Vargas, que fue una quinta columna que le hizo daño, y que por eso el candidato a la presidencia de la República debería al mismo tiempo tener la presidencia del PRD. Él no es presidente, no es el candidato, ahora queda en esa situación porque confiará Hipólito de que él no sea un quinta columnista. Bueno, eso está por ver. Pero cambiemos de posición en la boleta, en la futura boleta electoral, que se ve muy polarizada, se vislumbra muy polarizada. El caso del PLD, que ahora todavía no ha definido su situación con respecto al candidato. Incluso recientemente tuvieron una reunión de su comité político. Para junio, creo que para... el comité central, la reunión del comité central, porque... No, la del comité central me parece que va a ser ahora, y se supone que en junio debería ser la convención, la convención interna para escoger el candidato. El congreso elector, que así es que yo le llamo. Congreso elector. La nominación, la nomenclatura PLDista. Sí. Pero entonces, está el elemento también muy, digamos, muy tipo espada de Damocles, digamos, para la situación interna del PLD. Como que ha vuelto atrás. Parecía que
En las 2 semanas pasadas, el presidente de la República, que ya había dicho, incluso había pronunciado que no iba a acudir no iba a contender por la candidatura. Lo ha dicho en varias Y ocasiones. está también el elemento constitucional, legal. La interpretación es que la Constitución prohíbe o impide, limita que Leonel Fernández pueda ser el candidato. Ahora, ¿cómo pinta la situación ahí adentro? Respecto a la situación del PLD, vamos a compartir también una visión, un análisis de la socióloga Rosario Espinal, que en un programa también matutino hace unos días, pues hizo la siguiente elucubración. Una profesional muy acreditada. Es decir, él quiere tener la carta de la reelección en sus manos, de la repostulación en sus manos, para cuando llegue el momento de él decidir, que será en unos cuantos meses, o sea, ellos van a esperar que termine la convención del PRD, ver cómo termina la convención, si terminan unidos, si terminan separados, etcétera. Ese es un factor, pero no creo ni siquiera que va a ser el más importante a tomar en cuenta por parte del presidente y del PLD, y sobre todo del presidente, porque el PLD ahora mismo está atascado. El PLD no puede decidir nada hasta tanto el presidente Fernández no decida, o sea, hasta tanto él decida qué es lo que va a hacer. Entonces él tiene el país y el PLD como rehenes. O sea, ahora mismo el PLD y el país son rehenes de la decisión del presidente. Ver esto al comienzo del año 2011, a mí realmente me parece sumamente lamentable, porque lo que muestra es que la República Dominicana no avanza institucionalizando un sistema, aún con una constitución nueva que no permite una reelección. Es porque el liderazgo real de Miguel Vargas en el PRD es débil. O sea, a él lo apoyan porque él ha sostenido esa maquinaria política después del 2004, pero su liderazgo real es débil, porque no tiene fundamento en nada. O sea, no tiene un fundamento ideológico, no tiene un fundamento carismático, no tiene un fundamento en gestión del Estado. O sea, ¿dónde se fundamenta su liderazgo? En que él asume el sostenimiento económico de esa maquinaria partidaria. Pero eso es muy débil como base, como inspiración. Y ahí Clime entonces salta a la vista por contraposición. Bueno, si Miguel Vargas no tiene ninguno de esos fundamentos, ¿los tiene Hipólito Mejía en el PRD? No, el PRD tiene una crisis de liderazgo estructural severa y tiene una crisis de legitimidad y de autoridad importante. Pero por lo menos yo entiendo que el fundamento carismático en el caso de Hipólito Mejía sí ya es una posición ganada. Bueno, que le digan carisma al ángel, porque el concepto correcto es ángel. O sea, la capacidad de conectarse con la gente. El concepto carisma sociológicamente, y yo no puedo evitar, ustedes los juristas no les gusta que los profanos le perviertan los conceptos. Entonces el concepto carisma no es atraer a la gente, aunque la atribución sea carismática, como lo pensó Max Weber, es un concepto más profundo. O sea, Hipólito Mejía carece realmente de discurso político. O sea, que es lo que da sentido. Discurso político, pero ese elemento, digamos, de conexión, en este caso con la gente, aunque haya sido tildado de muy chabacano y todo lo que se quiera, pero hay una mayor... La sustancia colocado al lado de Miguel Vargas, Hipólito Mejía le lleva toda la gabela del mundo en relación a esa capacidad de comunicarse. Por ejemplo, la sustancia del carisma de Balaguer se sustenta en que era el único capaz de contender a los comunistas y de contender la subversión, y que era el único hombre en posibilidad de evitar el conflicto. Y entonces ese mensaje es lo que le da el carisma a Balaguer, la revolución sin sangre. Y en el caso del PLD, aceptando que entonces Leonel Fernández tiene, digamos que podemos reconocerle, sin discusión, fundamento político, discurso, tiene planteamiento, tiene ideas, elabora, propone, tiene
el otro elemento, carisma, como dice Rosario Espinal. Es decir, Sí, se conecta comunicando. sí, sí. Independientemente que, como pasaba también con Balaguer, muchas veces la gente quizás no entienda todo lo que diga, no sepa contextualizar ni conceptualizar, pero reconoce, ¿verdad?, que el hombre maneja la oratoria y el discurso. Y que es encantador. Dentro del PLD, el hecho mismo de que se haya planteado durante mucho tiempo, incluso los demás precandidatos, los que pretenden, los que aspiran a la posición presidencial dentro del PLD, Lo que aspira. hayan reconocido de manera prácticamente oficial, Ajá. como partido, que su principal activo, que su principal figura, que verdaderamente el adalid indiscutible es Leonel Fernández. Y estando ante la situación legal, constitucional, de que no pueda ser el candidato, ¿no plantea un conflicto también interno dentro del PLD que, bueno, cómo se resolvería? Fíjate, yo diciendo de la doctora Espinal, que es una analista muy acreditada, yo creo que ella pierde de vista que en América Latina los procesos políticos se dan casi extrañamente, de una manera espontánea pero homogénea. Búscate a principios del siglo XX, todos los partidos políticos de América Latina levantaban el agrarismo. En los años 30 empezó la discusión entre la reelección a raíz del folleto de Madero, no reelección y gobierno efectivo, creo que era el título. La alternabilidad se planteó como el problema que iba a solucionar el dilema de los conflictos políticos. Tanto así que aquí mismo se produjo una discusión. Balaguer tiene una famosa conferencia pronunciada en el Ateneo diciendo que eso de la alternabilidad era un mito. Y vaya que sí creía él en eso, ¿no? Y pues todo eso se planteó. Déjame decirte, esa situación que nosotros vemos aquí, pues búscate tú en Colombia si no se planteó alrededor de Uribe. Sí. Uribe tuvo la llave final de quién era o no era el candidato, como la tuvo Lula en Brasil, como la tuvo Néstor Kirchner en su momento, que hasta pudo poner a su esposa en Argentina. ¿Por qué? Porque extrañamente en un proceso de transición de los sistemas políticos se han establecido liderazgos tutelares y en este momento, sea por lo que sea, Leonel Fernández encarna un liderazgo tutelar. Es una conceptualización que debe ser Me parece ponderada. entender en lo que tú acabas de decir, que entonces si no es el candidato, es quien decidiría quién lo sería. El hombre que Leonel Fernández o la mujer que Leonel Fernández apoye, esa puede ser o ese puede ser el próximo presidente de la República. Vamos a seguir viendo esta parte luego de esta pausa. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.